Chicos, muy buenos días a todos. ¿Cómo han estado? Ahora sí los saludo bien. Muy bien, profe, ¿y usted? Buenos días, profe, bien. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Quién me preguntó que si yo estaba bien? Bien, gracias a Dios, con mucho frío. ¿Cómo vamos con esas guías de Profe, trabajo, señora o señor ese que Daniel? dice Daniel Hernández, soy Jessica Hernández. Lo que pasa es que mi celular se dañó y me está tocando estudiar el de mi. Ah, bueno. Si le menciono como Daniela, no me van a decir nada porque se me olvidan los nombres. ¿Listo? Entonces ya saben quién es. Bueno, profe. Listo. ¿Qué pasó con esas guías de trabajo, chicos? ¿Por qué llegaron guías tan tarde? ¿Cuándo era la fecha de entrega de la guía número 1? El 8, profe. El 8. Profe, yo la mía la envié anoche y la envié tarde, de hecho, porque ya yo la había enviado y anoche que yo estuve revisando mi correo, usted me respondió que no había llegado el trabajo. Sí, Entonces, anoche como a las 11, yo me puse a a reenviarle reenviarla. la guía. Sí, Bueno, esos pero son ya yo casos la había especiales. enviado. Bueno, esos son casos De especiales hecho, porque tengo los se había pantallazos llegado. y todo. Y los otros, ¿por qué me enviaron guías el 9, el 10? Ayer me estaban enviando guías. Ustedes saben que se afecta la nota, chicos. Entonces, ojo con esas fechas de entrega. Hay un compañero de ustedes que les dice que no aparece el enlace. Ay, por Dios. ¿Alguno más le presentó problema el enlace? No, ninguno. No, señora. Es más, él estaba en clase y lo sacó acá del enlace. Espérenme, yo les mando el enlace directo del Cali. Sí, chicos, no entiendo por qué llegaron esas guías de trabajo tan tarde. Es más, a los que me mandaron después del 9, aún no les he calificado, esperando a ver qué más va a llegar. Ustedes saben que se les va a modificar esa nota, chicos, y se les va a ver afectado el promedio. Entonces, pilas con esas guías. Entiendo que trabajan, entiendo que tienen otras cositas, pero organicémonos, ¿vale? Pero raro, si todos ustedes entraron, ¿por qué a él no lo deja entrar? Listo, ¿quién ya revisó la guía de trabajo hoy o esta semana? Yo, profe, ¿De qué se trata? sobre las Yo, partes y profe. estructuras del ADN. Listo, estructura del ADN. ¿Qué más? Y del ARN, profe. Y también cómo multiplicar la N mayúscula con la N mayúscula. Teníamos una tarea de hace 8 días. ¿Cómo les fue con ese ejercicio? ¿Lo terminaron? Por lo que veo, no lo he terminado. Profe, a mí me dio dos ratones blancos, pero ya le digo. Aquí dice, a mí me dio uno negro, pelo largo, negro, pelo corto, blanco, pelo corto y blanco, pelo largo. Listo. ¿A quién más les dio? Profe, buenos días. Señora. A mí me dio 9 ratones negros pelo corto. 9 ratones. Listo. Y me dio 3 negros pelo largo. Y Sí. 3 blancos pelo corto. Y uno negro, ¿ves? Uno blanco No. pelo largo. Listo, chicos. Es más o menos la idea del ejercicio que estábamos trabajando hace 8 días. Y ese ejercicio está en la guía de trabajo.
¿Listo? Entonces, deben haber colocado mucho cuidado en la explicación de estos 8 días para que les pueda dar ese ejercicio número 1 de la guía 2, ¿vale? ¿Me confirman cuando estén viendo la pantalla? ¿Quién tiene por allá abiertos los micrófonos? Chicos, por favor, dentro de 8 días, alguien que me ayude y me acuerde lo de la Feria de la Ciencia, ¿listo? Para explicarles dentro de 8 días. Vale, sí, señora. Profe, y para los que entraron el 5 de marzo también es la misma fecha, la nota, lo que te haya dicho la directora, donde te matriculaste. ¿Vale, Yesenia? Sí, señora. ¿Qué te dijo ella? Ella me dijo que tenía un plazo larguito para terminar la guía. Pero que es larguito, porque te debe haber dado una fecha a ella. No, ella no me dio fecha. Ella me mandó la guía para que la fuera realizando y pues a medida que la fuera realizando la fuera enviando. Listo. Profe, una pregunta, perdón, una pregunta. Señora. Anoche sí le llegó mi guía de biología. ¿Nombre? Jessica Hernández. ¿Qué tal? Es que no he mirado correos de anoche, Jessica. O sea, yo Ok, miré está bien, y dije, profe. ajá. Bueno, gracias. ¿Ya están viendo la pantalla, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Listo. ¿Qué podemos entender por eso de especies? Especie es como la Profe, raza, como las profe. diferentes formas de vida. Listo, diferentes formas de vida. No, es ¿Qué más? como la raza. Los animales, la raza, ¿qué más? Es como o sea, esto es como se clasifican, como nos clasificamos como especies en todo, o sea, dependiendo de nuestras capacidades, ¿no? Sí, ¿qué más? Profe, como diferentes tipos de seres vivos. Diferentes tipos de seres vivos. Listo. ¿Por qué crees que los organismos que habitan el planeta presentan formas tan diferentes? ¿Por qué no nos parecemos a todos? Por nuestro ecosistema donde estamos, Listo, por el desarrollamos ecosistema. diferencias. Ok, ¿qué más? Pues nuestro ADN, pues Ok, porque cada persona tiene diferentes genes. listo, por genes, ¿qué más? Profe, también porque pertenecemos a familias diferentes, porque aunque seamos de la misma familia, o sea, nunca somos iguales, o sea, Ok, siempre somos todos diferentes. Profe, tenemos el ciertas razonamiento. estudios. Razonamiento, digamos, en el caso para nosotros los humanos, sí. ¿Qué más? Cada una de las cositas que ustedes han mencionado, chicos, tiene mucho que ver porque somos diferentes o porque no estamos en igualdad, digamos, en características físicas o de pensamiento, ¿cierto? Eh, tanto genéticamente como en nuestro entorno, como en el caso de nosotros humanos que somos racionales. Perdón, profe, Norberto Ayala García. ¿Qué me está diciendo Joana? Joana García tampoco le ha llegado la nota. ¿Cuándo vio el trabajo a Joana García? Profe, lo envié antes del 8. Pero yo ya no tengo correos del 8. Ya te había Antes del llegado la... 8. Por eso yo ya no tengo correos del 8, ya todo está revisado. Hasta el 8, ¿no? No, es que a mí no me ha llegado la nota.
Tienes que mirar el correo porque todo se contesta al mismo correo. O Bueno, mira, si es vale, que sale. gracias. ¿Listo? Bueno, Tampoco. Bueno, ahorita al final miramos notas, chicos. Entonces, cada una de esas características genéticas, físicas, ambientales, nos hacen a nosotros ser unos seres diferentes, que podemos que compartamos un espacio con otras especies, más no que nos vayamos a parecer a esas especies, ¿cierto? Entonces, dentro de los tiempos geológicos, por allá, cuando ustedes estén en sociales, y creo que ya vieron esta parte, la ven con la profe, nos hablan de los tiempos geológicos donde en el mundo, en la Tierra, habitaban ciertas especies que fueron evolucionando a lo que es hoy en día. Y aún a la fecha hoy, 2021, seguimos evolucionando a ese contexto ambiental en el que nos encontramos, en el cual nos movilizamos y nos adaptamos al entorno donde estamos. Si bien es cierto que anteriormente las especies eran microscópicas, eran bacterias, porque fueron las primeras especies que existieron en el mundo, hoy en día esas bacterias ya no son bacterias, sino somos nosotros. Somos la gallina, somos el perro, somos el humano, somos la planta. Hemos venido evolucionando y nos ha permitido tener ciertas adaptaciones a ciertos contextos, ya sea ambientales o sociales, donde nos desenvolvamos, ¿cierto? Aquí en este cuadrito, así como rápidamente nos dicen en la primera parte que aparecieron como tal esos primeros organismos, que eran las bacterias que yo les decía, y ciertas algas. A partir de eso, más adelante llegaron las plantas que empezaron pues a ser muy frondosas y muy grandes. Los primeros animales donde encontramos, o lo que nos dice por ahí la National Geographic, las investigaciones que han hecho los fósiles o animales, como se ve acá en esta piedrita, que se ve solamente como una cabecita en la colita, fueron esas primeras especies de animales que evolucionaron a partir de estas bacterias. Llegaron como tal los dinosaurios. Después de los dinosaurios ya esas ramas frondosas ya no son ramas tan frondosas, sino ya hay árboles, hay tallos, hay otros tipos de hojas. Y a partir de eso mismo se extinguieron también los dinosaurios y empezó a llegar la especie humana, ¿no? Nosotros como hombres, como humanos racionales dentro del mundo, hemos ido evolucionando, involucrándonos frente a la naturaleza y deteriorándola como tal, los niños. Y hemos sido autores principales de la misma destrucción de las mismas especies que hemos tenido y que se han ido pues extinguiendo como tal a la fecha, ¿cierto? Permítame un segundo. Creo que no puedo entrar a la clase ahí porque no pueden entrar. Patiño, tú reiniciaste el celular y te sirvió, ¿cierto? No, profe, yo creo que era el internet, o no sé, pero le oprimí hartas veces en el link hasta que me dejó entrar. A las malas me tiene que dejar entrar. Sí. Listo, esperemos a ver qué dice la compañera acá. Listo, chicos. Entonces, nosotros como seres humanos hemos sido manipuladores del entorno ecosistémico donde nos movemos. Hemos sido ese primer autor dañino y destructor. Y hemos sido también ese primer autor de esas modificaciones genéticas del entorno donde estamos nosotros. Que si soy la profe, ay, por Dios. Por favor, vamos a mirar esta imagen y me cuentan. ¿Listo? ¿Qué podemos determinar de esa imagen? que son iguales, pero pues que son iguales, Listo, son iguales, ¿qué más? pero van evolucionando, ¿no? Como que el tiempo los va cambiando. Puede ser, ¿qué más? Y son de la misma especie. Ok.
¿Quién más? Profe, se ve que, o sea, son de la misma especie, pero en una figura está como más pequeño y en el otro como que ya va en crecimiento. Se ve como más adulto. Bueno, puede ser. ¿Nadie más? Listo. Profe, también se observa en la figura, también se observa que el que está en el árbol está como desolado todo y el de este lado ya hay, o sea, como más, ¿cómo Vegetación. diría yo? Más vegetación, profe. Listo. Uno Ambos está más turpiales. flaquito y otro está más gordito. El otro se comió toda la mata y ya no tiene que comer. Listo, chicos. Son la misma especie, independientemente se muestren de ciertos perfiles, ¿cierto? Sí, uno se ve más chiquito que el otro, pero es el mismo turpial. Muchas veces el ojo humano nos engaña a lo que estamos viendo en relación al entorno o al contexto donde nos desarrollamos. Ahí, ¿quién está escribiendo? A ver. Bueno, autorizo grabación, perdón. Entonces, son las especies que tenemos. Hay especies como estos dos turpiales o este mismo turpial que simplemente por una mancha, o sea, muy mínima, deja de ser la misma especie, ¿cierto? Entonces, chicos, muchas veces hay que tener muy claro en qué contexto nos relacionamos con estos animalitos y cómo los podemos ayudar a esa conservación. Juan, ¿me ayudas por favor con este párrafo? Bueno, Juan se voló. Daniela. ¿Quién, profe? ¿Yo? Sí. Ah, bueno, profe. ¿Qué es una especie? Una especie es una población o grupo de poblaciones natural de individuos de fenotipo variable que se reproducen o tienen el potencial para reproducirse entre sí y que están aislados reproductivamente de otros grupos similares. Listo. Entonces, esa especie me están diciendo que es una población. Yo puedo, hablando de animales, cruzar, no sé, una gallina con un pavo. De los 40. No, profe, eso sería como una mutación. Vamos creando Profe, no se puede porque son especies diferentes. Son especies diferentes, sí. Exacto, pero si yo quiero crear la gallina pavo, no O sea que mentiras. si podemos cruzarla, no. No, Profe, señora. si es la gallina pavo, sería como una gallina mutante. No. Pero créanme que la ciencia es tan loca que lo pueden llegar a hacer, no mentiras. Exactamente lo que ustedes dijeron. Son especies totalmente diferentes que probablemente compartan una característica, ambas son aves, más no son física y genéticamente compatibles, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos explican acá las especies. Son poblaciones o grupos de esa población que permiten pues que entre ellos mismos pues se reproduzcan y haya pues otras especies de la misma, más no se pueden combinar o mezclar o reproducirse con otras especies semejantes. Pero si podemos estar en el mismo entorno donde están las gallinas, pueden estar los mismos pavos o pueden estar las palomas, ¿cierto? Porque estamos dentro de un ecosistema que estamos compartiendo con otras especies. ¿Listo? Entonces, dentro de los conceptos de especie, tenemos lo que es biológico, lo que es evolutivo, morfológico, filogenética y la ecología. Cada una tiene una versión de qué es esa cosa de especie. Entonces, Carolina, ¿qué es el concepto de biológica según esa definición? Bueno, Carolina no me quiere hablar. Ávila, Brian. Señora, perdón, no te escuché. Ay,
Que si me lees el primer párrafo, por favor. Listo, ya lo leo, profe. Dale, pues. Biológica, propuesta por don no sé qué Wansky en 1935 y Mari en 1942. Espera, profe. Especie biológica es un grupo o población natural de individuos que puedan cruzarse entre sí, pero que están aislados productivamente de otros grupos afines de definición de especie. No, que es el primer párrafo. ¿Solo biológica? Solo biológica, frene. Listo, entonces reproducción de otro grupo afines. Listo, pues. Entonces, según el señor Dohaski y Mike, nos dicen que ellos están aparte. Son grupitos apartes que específicamente se pueden mezclar o se pueden reproducir entre ellos mismos. Gallinas con gallos, perros con perras, gatos con gatas, la vaca con el toro. Sí, son especies específicas que se van a poder relacionar y dar su grupo, pues, reproductivo con sus características iguales. Desde la parte evolutiva, Patiño, ¿qué nos dice? Zavala Patiño. Profe, qué pena, no estaba colocando cuidado. Ahí sí ve, es que en la clase es que conectarse para poner cuidado. Léeme el segundo párrafo, por favor. Bueno, no, entonces Brandon. El segundo, profe. Sí. Evolutiva. La definición de especie evolutiva fue propuesta por Wiley en 1978. Es considerada como un linaje, una secuencia astrodescendiente de poblaciones u organismos que mantienen su identidad de otros linajes y que poseen sus propias tendencias históricas y evolutivas. Listo. Aquí ya en esta parte evolutiva el señor Wiley nos dice que, hombre, usted sí tiene unas características y que las trae no solamente porque hoy usted se reprodujo con una gallina con gallo y usted se las trajo, sino que anteriormente, desde su evolución, desde su característica que ha venido cambiando, usted tiene unas características ancestrales, ¿cierto? Tiene descendientes que le permitieron a usted adquirir esas cualidades, esas características físicas, morfológicas, éticas, que da vida a otra especie como tal, idéntica a usted, ¿cierto? Entonces, a medida de ir evolucionando, actúa y nos dice, no es porque sí, se reproducción pasó, no. Hay un proceso evolutivo que permitió que esa especie se pudiera reproducir y que permitiera tener esas características que hoy en día conocemos. ¿Están ahí, chicos? ¿Se durmieron todos? ¿Qué pasó? Sí. Morfológica. A ver, ¿quién está poniendo? Dayana 0. Se fue. Berly. Se voló. Franci Lorena. No, chicos, si no me dan, acuérdense que esto es también para puntos a las notas. Sí, ¿Quién me profe, está yo, dando por ahí? profe. Alejandra. Dale. Listo, Alejandra, hágale. Una especie morfológica se entiende como el estudio de las características morfológicas que permiten diferencias individuos y no identificar individuos. Que permite diferenciar los individuos, faltó los. Entonces, esa parte morfológica me va a decir, no, es que mire, tiene el pico grueso y puntudo y eso le permite cazar dentro de los mismos árboles porque su pico es muy largo y puntudo, entonces puede sacar bichitos de allá. No, tiene garras grandes con bastante fuerza, como las águilas, le permite ser una cazadora y agarrar todo y sujetarlo con sus garras y despresarlo, ¿cierto? No, entonces morfológicamente como el tigre, entonces es muy veloz y te permite alcanzar grandes velocidades para atrapar sus peces. Toda esa parte morfológica es lo que vemos también hacia afuera. Morfológica es como la definición de las características que vamos a tener como seres humanos o animales.
Exacto, sí, señora. Lo morfo, los huesos, las habilidades también que podemos decir dentro de lo morfológico que vamos a tener, que me permite ser diferente a otras especies. ¿Listo, chicos? La filogenética. Sí, Fernanda señora. Gómez. O Jessica, ayúdeme ahí. Dígame, profe, ¿qué le leo? La filogenética. Yo, profe. Bueno, hágale. ¿Puedo leer, profe? Bueno, el que me dijo yo, profe, hágale, y la otra compañera que puedo leer, lee la última. Ah, bueno, yo. Dale, pues. Filogenética. Ay, profe, yo La estaba leyendo y definición de tenía el especie. micrófono cerrado. Ah, bueno, ya el compañero nos va a ayudar. Ahorita en la próxima me ayudas. Ah, bueno. Bueno, sí, señora. Filogenética. La definición de especie filogenética considera que cualquier grupo de organismos comparten un único carácter derivado, propuesta por Cracraft en 1989. Listo. Esa filo me habla de familias, me dice que podemos compartir esas familias ciertas características. Un ejemplo como para que me entiendan. Las aves, sé que las aves encontramos las carroñeras, las que van caminando y son rastreras, las que vuelan y no comen carroña, pero todas son aves, ¿cierto? Que me permiten a partir de esa filogenética, abrir como esas ramitas para poderlas clasificar dentro de esa filogenética, donde voy a tener un carácter específico para cada una de esas especies. ¿Listo, chicos? Y, profe, ¿puedo leer ecología? Ay, yo lo quería leer. Ya, espera que todavía no he acabado la presentación. Hay más para leer. ¿No? Profe, ¿puedo leer? ¿No va a leer? Ah, sí, ya. Es la definición de especie de ecología. Considera que una especie es un linaje o un grupo de linajes que comparten zona adaptativa mínima y no tienen relación con la zona adaptativa perteneciente u otro linaje. Entonces, lo que hablábamos ahorita, ecológicamente estamos en un contexto o en una zona donde van a haber otras especies que van a tener su linaje, hay como la realeza, o sea, está el rey león con su familia, el rey tigre con su familia, la pantera con su familia, y están compartiendo ecológicamente un espacio. Pero ese linaje no se va a ver de pronto afectado, o esa especie, porque está la otra especie ahí y puede llegar a unirse, ¿cierto? Entonces, hay características que me permiten estar alejado de ciertas especies para la reproducción y de que esa zona sea específica para cada una de las especies. ¿Vale, chicos? Entonces, Jessica, ábreme el micrófono, ahora sí, léeme ese primero. Dígame, profe, ¿qué le leo? El primer párrafo. Bueno. En primer lugar, la evolución es el principio organizador de toda la biología. Del mismo modo que somos descendientes de nuestros padres y ellos, a su vez, de nuestros abuelos, y así sucesivamente. Todos los organismos vivos actuales son descendientes de organismos que vivieron en el pasado. ¿Sigo, profe? Sí, por favor. En segundo lugar, la evolución es también un campo dinámico de investigación biológica evolutiva. Tiene dos objetos generales, la microevolución y la macroevolución. Listo, chicos, Listo, entonces. profe. Dale, gracias. En el primer párrafo nos dicen que lo que hablamos ahorita, venimos de nuestros antepasados, venimos con características del abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y así sucesivamente hemos venido repartiendo, segregando pues esas características genéticas
o evolutivas que hemos venido teniendo tras el pasar de los años, ¿cierto? Y en el segundo párrafo me dicen que a partir de ello existe una microevolución, o sea, algo pequeño, y una macroevolución, que es algo grande, algo más marcado. Entonces, cuando hablamos de una microevolución, esto ocurre cuando los cambios son realmente pequeños a una especie y se hacen pues como tal más semejantes en esa generación que va a tener esa especie. Por ejemplo, nos muestran el burrito, bueno, burrito, caballito, el asno que está ahí al lado. ¿Qué salió diferente la cría? Chicos. El pelaje, profe. Listo, el color del pelaje, ¿qué más? Las rayitas. Las rayitas, ¿cierto? Pues físicamente, a pleno ojo, yo puedo decir, no, es que ese no es hijo de ese asnito, ese burrito, bueno, lo que sea, no es el hijo porque es que no se parece, no tiene las cualidades. Pero resulta que por eso se llama microevolución, porque es algo pequeño que yo a simple vista lo estoy viendo, que es la coloración o las rayitas, las franjitas que tiene en su cabello, pero la especie sigue siendo la misma, ¿cierto? La especie no va a cambiar, la especie no va a tener ninguna otra malformación, no va a tener nada diferente, simplemente se hizo presente ese gen que estaba por ahí dormido y cambió la coloración o la pigmentación de ese pelaje del animal. Más en la Profe, porque macroevolución. puede ser que en ese caso, permiso, profe, porque puede ser que en ese caso, pues, uno se parezca al padre y otro se parezca a la madre. ¿Te acuerdas lo que veíamos las clases pasadas de dominante recesivo, material genético? ¿Sí te acuerdas? Sí, señora. Entonces, es por eso mismo. Es Sí, mirar señor. qué genes son los que se hacen dominantes y se hacen presentes cierto tiempo en nuestro crecimiento o desarrollo para llegar a tener características físicas a papá, mamá, al abuelo o persona que tengamos cerca. ¿Sí? Profe, buenas tardes, están en clases virtuales. Hace rato ya me acabo. En la macroevolución, perdón, se cumple con esa transformación globales, funcionando a partir de esos primeros orígenes, de esas primeras plantas, bacterias o especies animales que en el mundo. Entonces, ahí a mano derecha nos muestran cómo a partir, un poquito que había otra especie, de una bacteria o planta se empezó a ir camino a cada una de las especies que han venido evolucionando durante los años que hemos existido en el mundo. Entonces existían los lagartos con cola, aparecieron dinosaurios, empezaron a aparecer las primeras aves y a partir de ello empezaron a salir pues las especies con conchas, en este caso como las tortugas que nos dan acá el ejemplo, empezaron ya a subdividirse en siguientes especies, mamíferos, anfibios, carnívoros y así sucesivamente. Entonces, esa macroevolución me permite a mí clasificar cada una de esas especies por sus cualidades y características físicas y morfológicas que lo hacen diferente en el contexto donde se desarrolle con otras especies. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Ah, bueno, pues. Ingresa, por favor. Listo. Características homólogas. ¿Quién me ayuda con el color verde? Yo, profe. Dice, si dos o más especies comparten una característica física única como una estructura, o sea, compleja o un patrón corporal, es posible que hayan heredado dicha característica de un ancestro en común o común. Profe, yo quiero leer el azul. Listo, espere. Entonces, en este verde me están diciendo que físicamente
podemos características, ¿cierto? Pero que físicamente nos van a ser diferentes a otras especies, ¿cierto? Aquí llegó otra compañera. Listo. Entonces, físicamente nos van a ser diferentes. Pongo el ejemplo. Un cóndor y una águila, ¿qué características pueden tener de pronto físicas que sean semejantes? ¿O qué estructuras? No entiendo que son parecidas. Las alas, Las alas, En las profe. alas, ok. las patas puede ser, en Las cierta forma. garras. Bueno, las garras semejantes pues, son igualmente, ¿no? Son más El poderosas las de pico, las Y el pico, semejante. no. El pico también, el plumaje. Entonces, yo puedo decir, hombre, esas son aves. Y ya empiezo a clasificarla en qué tipo de aves están. ¿Cierto? ¿Qué es leer en naranja? Menon, caseranos el micrófono. profe, si quieres se lo leo yo. Háganme. Hay un micrófono abierto. Ya lo estoy cerrando. Las extremidades anteriores de las ballenas, los humanos, las aves y los perros parecen muy diferentes entre sí. Esto se debe a que están adaptadas para funcionar en distintos ambientes. Listo. ¿Quién explica ese? Profe, yo considero que, o sea, Señora. que todos estamos como adaptados para nuestro entorno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de las ballenas, pues ellas están adaptadas a sumergirse, a fluir muy bien en el agua, pues porque es su medio, ¿sí? De donde viven. Nosotros los humanos, pues de la tierra, en, digamos, donde hemos eh, estado más tiempo, ¿no? Porque también hay sitios donde nosotros no podríamos subsistir por nuestra capacidad física. Las aves, pues no sé, pues depende del sitio, ¿no? De donde sean. Entonces ellas se adaptan como a su ecosistema, a su entorno, con lo que se alimentan, sus depredadores y todo eso, o sea, su cadena. Y los perros, pues es lo mismo, ¿no? O sea, todos estamos ligados como a ese ecosistema y a esa cadena que tenemos para podernos adaptar y subsistir en cada sitio, ¿no? Entonces, por eso, pues somos diferentes en ese aspecto, pero vamos como basados en a lo mismo, ¿no? A subsistir. Exacto. Muy bien. Gracias, Alejandra. Listo, chicos. Como decía Alejandra, o sea, podemos tener todas las mismas partes, pero independientemente es donde nos estemos movilizando o en donde estemos relacionándonos nosotros como tal. ¿Listo? ¿Quién me va a hablar? Bueno, ¿quién iba a leer la azul? Por ahí me dijeron. Yo, profe. Uy, ¿en cuántos dispositivos estás conectada? Cierra el En micrófono uno alguno. solo que estoy con mi prima. Ah, bueno, hágale pues. Si examinamos la estructura, o sea, de las extremidades anteriores, ¿Te fuiste? si, exa- si examinamos la estructura, o sea, de las extremidades anteriores, veremos que en el patrón de los huesos es muy parecido entre las diferentes especies. Listo. Entonces, aquí nos están diciendo que independientemente, pues la ballena tenga aletas, el humano tenga pies y brazos, las aves tengan sus alas y sus paticas, sus garras, van a tener esas estructuras óseas semejantes. Entonces, por ejemplo, ahí no cambió. Listo. Semejantes en el sentido de, vamos a tener los mismos huesos, ¿cierto? ¿Quién me ayuda con el primer párrafo? Bueno, con el único. ¿Dani? Profe, si quieres se lo leo yo. Yo, profe. Espere. Todas me están hablando. Andrea.
Señora, ¿Me lees, porfa? sí, señora. El arreglo similar de los huesos en las extremidades anteriores de humanos, aves, perros y ballenas homolo- es una homología estructural. Las homologías estructurales indican la existencia de un ancestro común compartido. Listo. Entonces, ¿aquí qué me están diciendo? Comparto unas características de mi ancestro, comparto independientemente haya evolucionado e independientemente en el contexto o el entorno donde se desenvuelva la especie. Entonces, en la anterior presentación nos decían que tenían ciertas características semejantes a el humano, el perro, la ave y la ballena. Entonces, ambos no, los cuatro, tienen en esta parte, tienen como tal su húmero, ¿cierto? Que es este de color como naranja, ¿cierto? Todos tienen ese húmero que está en esta parte de acá. Todos tienen el radio, ¿cierto? El radio sería como la partecita gris que tiene cada uno, independiente sea marino, sea terrestre, sea aéreo. ¿Listo? Tienen el cúbito, sería el rojito. Tienen los carpales o metacarpos o como les quieran decir, que son estas cositas que tenemos normalmente en la palma de la mano, que son así cuadraditos, algunos con formitas diferentes. Las tiene tanto el perro, chiquiticas acá, tanto la ave, ya llegando a la punta de su ala, y como tal la ballena en sus aletas. Y tienen como tal lo último lo que son las falanges, lo que nosotros movemos de los deditos, cada una de esas coyunturitas que tenemos, cada uno de esos huesitos que están acá al final como cafecitos, son las falanges que compartimos tanto humanos, perros, aves y en este caso pues los animales marítimos que nos dan el ejemplo como tal la ballena. Entonces todos estos huesitos acá chiquiticos son las falanges, falanginas, falangetas. Algunos tienen más, algunos tienen menos, como las aves, pero compartimos las mismas características en la parte de la estructura ósea. ¿Listo, chicos? ¿Vamos hasta ahí? Sí, señora. Sí, señor. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces acá nos dan unos ejemplos de las estructuras homólogas que nos permiten las que son para agarrar, nos permiten para correr, nos permiten para volar y permiten para nadar, nos permiten, pues yo no agarro. Entonces en agarrar pues encontramos la musaraña o eso es como un miquito. Tenemos las de correr, las que son de, digamos como las patitas de los tigres, los leones, las vacas, los que tienen que correr pues grandes territorios. Pues nosotros también corremos, pero digamos que acá nos dan otros tipos de ejemplos. Nos dan la parte de nadar, aquí como tal la del delfín y la foca. Yo no me acuerdo si ese cuadro se los deja a ustedes en la guía. ¿Alguien me recuerda? Que tienen que seleccionar cuál es cuál. Y tenemos las de volar. Nos especifican acá dos especies, que esas sí las tenemos al frente, las aves, palomas, el chulo, el águila, los murciélagos. Y tenemos aquí la que es del perro y el humano, que nos permite como tal para correr, agarrar también, como la oveja, y para nadar, la del delfín y foca, ¿listo? Son muy semejantes, si ustedes miran, todos tienen la misma coloración, los mismos huesos, que reciben el mismo nombre, todas las mismas falanginas tienen el mismo color, el mismo húmero, todas tienen el húmero, todas tienen como tal estos carpos o metacarpos, que nos hace que sean homólogos, que sean semejantes a las cualidades que tiene el uno del otro. ¿Me ayuda María con el verde, porfa? Listo, profe. Dice, no todas las características físicas que se aparecen indican la existencia de un ancestro común. Ok. Adriana, el rosado, o como ve ahí.
Profe, ¿puedo? Dale. Yo, Dice, algunas similitudes físicas son análogas, es decir, evolucionaron de manera independiente en distintos organismos porque el ambiente en el que habitan era similar a las presiones evolutivas a las que se vieron sometidos, eran semejantes. Andrea, señora, sigue. se conoce como evolución convergente. Listo. Y la última, ¿quién me ayuda con la última? Yo, profe. Dale. Por ejemplo, dos especies lejanamente relacionadas que viven en el Ártico, la perdiz nival, un ave, y el zorro ártico, cambian de color de pardo a blanco según las estaciones. Listo. Acá nos están diciendo que esas características análogas nos permiten tener esa evolución igualmente como si fuéramos homólogas, pero lo hacen de forma independiente de acuerdo en el lugar o ecosistema donde habita, ¿cierto? Dos ejemplos que nos están dando al final es la perdiz y el zorro ártico, ¿sí? Que son estos dos que están acá. Mientras descarga ustedes allá. Ahí se quedó pegada la presentación. Listo. Entonces, les presento al zorro. Cuando estamos en verano, así, con sol, y a la perdiz, son de estas tonalidades como las que están arriba. ¿Listo? Pero llega el invierno, su pelaje se adapta al invierno donde ellos están en este momento. Y son la misma especie. ¿Sí queda más claro con el ejemplo en las fotos qué son las características análogas? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, son las mismas. Este zorrito es este mismo zorrito y esta perdiz, así esta se vea más gorda, es la misma perdiz. ¿Listo? Listo. ¿Quién sigue con este? Yo, profe. Dale, Verónica. Es poco probable que el último ancestro común del zorro y la perdiz cambiara de color con las estaciones. Sin cambio, esta característica fue favorecida de manera separada en ambas especies debido a las necesidades selectivas similares. Listo. Entonces, ¿aquí qué me están diciendo? ¿Quién me cuenta? Yo, profe, yo Dale. pienso que eso es como la adaptabilidad en su entorno, ¿sí? Porque pues Sí. es el mismo animal, pero se camufla, por decirlo así, o se adapta al tiempo en el que está, el tipo de estación en la que está. Es como la adaptabilidad, ¿sí? Uh-huh. Los que tenemos por ahí, hijitos, ¿alguna vez se vieron la película de Tinkerbell cuando ellas están pasando las especies a invierno? Sí, señora. ¿Qué pasa ahí con las especies? Cambian automáticamente a entrar a una temperatura diferente, su pelaje se adapta a ese nuevo contexto, ¿cierto? De pronto no es todas las especies se vaya a adaptar su pelaje, sino que se vaya a adaptar también su cuerpo, digamos con las especies que entran también a invernación. Entonces, los que entran a invernación Profe. entran a la parte, señora. Eso también pasa como las culebras, porque las culebras también llegan a un cierto determinado tiempo que ellas van cambiando por decir, su piel. Su piel. O sea, ellas Pero digamos que en van las cambiando, culebras, van estas que cambian de piel o cambian de caparazón o cosas así, es porque van creciendo, ¿sí? Sí. Entonces ya esa primera piel o esa primera, bueno, ropita que tiene en ese momento esa especie, ya no le sirve, que ya ha venido creciendo, por eso es que mudan de piel. ¿Cierto? No es porque necesiten adaptarse, sino es porque el mismo organismo les pide que, pues, estoy creciendo, hombre, ya no quepo acá, es como cuando nosotros
vamos creciendo y no nos sirve una camisa, no nos sirve un pantalón. Exactamente lo mismo pasa con estas especies que cambian como que si estuvieran cambiando de ropa, profe. Exactamente. Digamos lo que nos decía ahí Alejandra, es una adaptabilidad al contexto, es una adaptabilidad a lo que ellos están movilizando como tal. Entonces, es importante tener en cuenta ese proceso de adaptabilidad, porque lo traemos a la parte, digamos, de nosotros como humanos. Si usted entra a un trabajo, usted en el anterior trabajo le iba súper bien, que eso, mejor dicho, todo el mundo lo quería, le daba dulces y todo, y resulta que en este nuevo trabajo las personas son un poco más serias, un poquito más, menos charlatanas y cosas. Ya está en usted su proceso de adaptabilidad en ese nuevo contexto. Lo mismo pasa con estas especies animales y especies vegetales, donde se encuentran ellas es donde van a estar como tal en su desarrollo, ¿listo? No todas las especies sirven para estar en todos los contextos. No todas las especies son adaptables a climas áridos o a climas fríos o cosas así, porque sus características de evolución no se lo han permitido para este tipo de adaptación. Que puede que más adelante, no sé, un camello pueda vivir allá en el Polo Norte, pues quién sabe, ¿cierto? Pero digamos que todo ese es el proceso de adaptabilidad y el proceso evolutivo que han venido teniendo cada una de las especies. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Vamos a hacer la otra parte de la guía, pero ya no nos alcanza el tiempo. No sé si tengan dudas, preguntas. No, no, señora. No, señora. No, Listo, señora. pues, acuérdense. Listo, dentro de 8 días me acuerdan de la Feria de la Ciencia, ¿listo? Juiciosos, Dios los bendiga. Bueno, sí, señora. Profe. Hasta luego, Espere. profe, gracias. Juiciosos. Franci, ¿me ibas a preguntar algo? Chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao. Franci está por ahí, me escribió por chat. Chao, profe, Dios la bendiga. Chao. Andrea, señora. Así fue. Hello. Bueno, Franci ya no está. Chao, profe. Chao. Mami.